clase. Disculpen y vamos a recuperar estas hazañas que nos están pasando por parte tecnológica. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal?
Bueno, toda una odisea hoy. ¿Están viendo ahí, verdad? Bueno, nosotros habíamos hablado mucho de medio ambiente animal eh, y también de que tenemos que llevar animales a un ambiente adecuado, o sea, tenemos que llevar, digamos, adaptar el animal al ambiente y no el ambiente al animal debido a que tiene un alto costo. Imagínense hacer digamos, un simple microclima en un galpón, es costoso. Ni que es en el campo cuando vamos a hacer digamos, sombreamiento con pastoreo silvopastoril o algo por el estilo. Entonces, eh, para ello tenemos que saber que los animales también se tienen que adaptar a ciertos tipos de ambientes. Y cuando hablamos de ambiente, estamos hablando del lugar donde ellos se van a criar. También dijimos de que cuando vamos a ir cuando vamos a producir un animal importante, saber en qué lugar vamos a producir, tenemos que hacer una visita para tener idea de qué tipo de terreno, qué tipo de clima es el lugar donde tiene ese lugar que vamos a ir en donde vamos a desarrollar la producción. Entonces, cuando hablamos de que los animales que vamos a producir son homeotermos, es decir, que regula o debe regular su temperatura dentro de ciertos parámetros estrechos. Estamos hablando de conservar cierta temperatura corporal para que puedan sobrevivir. Y para que ello ocurra necesita indefectiblemente desarrollar ciertos mecanismos regulatorios que según el animal esté o no adaptado a ese ambiente, muy eficiente, poco eficiente o nada eficiente. Entonces, estamos hablando del ambiente nuestro, que es un ambiente bastante caluroso. Y cuando hablamos de regulación, tenemos que saber que los animales tienen vías de disipación del calor y son 4 sistemas de disipación calórica que poseen los animales. Ya sea puede hacerlo por radiación, por convección, por conducción y por evaporación. Entonces, cuando hablamos de estas cuatro formas que el animal puede utilizar para regular su temperatura corporal dentro de ciertos rangos, entonces hay que ver un poco cómo lo va realizando. Entonces, cuando tenemos este esquema
este esquema de que el animal mismo genera su propio calor, por un lado, y adquiere calor, por otro lado. Entonces, cuando hablamos de que el calor que se produce dentro del mismo animal o por el mismo animal denominado calor producido puede deberse a un metabolismo basal, es decir, el cuerpo debe activar ciertos mecanismos metabólicos mínimos para que pueda sobrevivir. Sin esa activación de ese metabolismo no hay vida. Entonces, al activarse desde prácticamente la concepción, ya ocurre una serie de cambios en el nuevo individuo, ni qué decir cuando se está transformando ya en un feto y luego digamos, una cría. Entonces, y en un individuo, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, cuando hablamos del calor producido, se puede deber a el funcionamiento mínimo mismo del cuerpo, que es el metabolismo basal. También puede deberse a la fermentación digestiva, especialmente en los procesos alimenticios, cuando el animal se alimenta, ingiere cierto tipo de componentes que hace que se active la maquinaria digestiva y eso hace que genere calor corporal en el proceso especialmente de digestión de esos componentes alimenticios. La misma cosa, nosotros cuando comemos también incrementamos nuestro calor corporal. También el incremento calórico de las producciones, cuando hablamos de ciertas producciones, más todavía la especializada con la producción de leche, eso hace de que el cuerpo trabaje como una fábrica, ¿verdad? Prácticamente como una fábrica, en este caso producción de leche, ¿verdad? En las lecheras. Entonces hay un incremento calórico de las producciones y también por el movimiento que hacen los animales y hace que se contraiga y se relajen los músculos y esa actividad muscular también genera calor. De más está decir cuando nos vamos a trotar y cuando hacemos cierto tipo de ejercicios que nuestro cuerpo está más calentito, pues, digamos. Es más, cuando hace frío, en vez de tiritar, entonces hacemos unos ejercicios o empezamos a, de alguna forma, activando nuestro cuerpo. Entonces nos calentamos, ¿verdad? Para regular nuestra temperatura corporal. Y también tenemos el calor adquirido, que es lo que realmente, si el animal no está adaptado a ese ambiente caluroso, produce ciertos embates, ciertos problemas, hace que produzcan mucha merma en la producción, incluso que, como vimos en el esquema de Brody, tienda a ir al fracaso, es decir, ese animal fallece, ¿verdad?, en ese ambiente. Entonces, el calor adquirido está dado por el calor ambiental y la radiación solar. Entonces, ese calentamiento que ocurre en ciertos tipos de ambientes, vamos a suponer un corral al mediodía, caluroso, caliente el ambiente, y más todavía la llegada de los rayos solares. Entonces, eso hace de que se produzca un calor que adquiere el animal por la mera presencia en ese lugar. Entonces, todo esto hace referencia al calor animal total y eso debe de alguna forma regularse y disiparse y eliminarse del cuerpo a los efectos de mantener su temperatura corporal dentro de ciertos rangos. Estamos hablando de rangos de temperatura medidos especialmente en grados Celsius. Y para ello desarrollan cierto tipo de mecanismos, por ejemplo, mecanismo de evaporación, mecanismo de radiación, mecanismo de convección.
mecanismos de conducción que vamos a ir explicando. Entonces, la evaporación se produce por la superficie corporal, depende de qué tipo de superficie corporal tenga ese animal. Si tiene mucha piel, poca piel, a mayor cantidad de pliegues de piel, más superficie corporal. La postura del animal. Hay ciertos animales que adoptan cierto tipo de posturas cuando van a empezar a disipar calor. También esta evaporación depende del espesor de la cobertura de pelos y de piel, y también de la emitividad del pelaje, de la temperatura de la piel y la pérdida de humedad de la piel. Estamos hablando de sudoraciones, estamos hablando de, digamos, la activación de ciertos mecanismos que se van desarrollando por simple diferencia de temperatura, ¿verdad? El de radiación, vamos a ir explicando cómo es. El de convección, también por arrastre de las moléculas que se encuentran entre los pelos de los animales. Y la conducción está dado por un contacto físico, intercambio hídrico, temperatura ambiental, movimiento del aire, etcétera. Una serie de acontecimientos ocurren. Entonces, la radiación es la forma de transferencia del calor por medio de los rayos infrarrojos, que como se sabe son los rayos calóricos. Para su cumplimiento efectivo es esencial que haya una diferencia entre la temperatura de la piel y la del ambiente que le rodea. Cuando nosotros estamos hablando de que por una diferencia de ambiente, baja por la diferencia de temperatura que va desde el cuerpo del animal a ese ambiente más fresco. Entonces, sencillamente, ese es el sistema que se produce en este tema de radiación. Lo que habíamos dicho de entrada, el animal es una máquina, es una fábrica de transformar el pasto y los alimentos que consumen, ya sean carne o leche, y más todavía si es leche y son animales de alta producción, tiene que activarse los mecanismos regulatorios del metabolismo a los efectos de poner esta máquina en funcionamiento a su máximo esplendor, para que este animal pueda producir la cantidad de leche que su genética prácticamente establezca. A ver, un poquito, ¿alguien sabe o escuchó alguna vez de los componentes nutricionales de la leche? Proteína, energía, estamos hablando de azúcares. ¿De dónde provienen? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. ¿Qué les parece?
Los componentes de proteína, especialmente los sólidos totales de la leche, ¿de dónde provienen? Proviene de la sangre. ¿Sí? Proviene de la sangre y para que se sintetice leche, por esta glándula mamaria debe pasar alrededor de 200 a 300 litros de leche, perdón, de sangre, para que se produzca 1 kilo de leche o 1 litro de leche. Y imagínense cómo es digamos, cómo es la acción, cómo es el accionar de esta glándula y cómo se expresa ese metabolismo. Se acelera al máximo porque tiene que circular sangre, y al circular sangre saca digamos, saca de las células productoras, digamos, lo desecho y lleva combustible, digamos, en forma de nutrientes a esas células que van a formar o van a sintetizar la leche. Entonces tiene que tener una alta eficiencia. Este es un diagrama de intercambios de cómo afecta, digamos, especialmente la radiación, cómo va afectando y cómo va disipándose. Los rayos solares directamente impactan en el animal. Si se fijan bien, el grosor de estas líneas es mucho más, digamos, de mayor consideración cuando impacta directamente en el animal. Cuando impacta indirectamente, acá hace un rebote en el piso y va al animal, un rebote. Entonces hace que el animal también adquiera calor de todos los ángulos. Hay un disparo de rayo hacia la nube y por reflejo también hace, digamos, un desvío y va también a los animales. Hay un disparo en el suelo desnudo e impacta en los animales. Cuando hay ese disparo digamos, impacta en suelos que tienen vegetaciones. Esa vegetación, por ejemplo, hace que amortigue más y tenga menor impacto de rebote en los animales. Es lo que nosotros muchas veces cuando nos vamos a algún lugar a pescar, por ejemplo, ¿verdad? O algún lugar donde hacemos una salida en el verano, nos protegemos con un sombrero de la gran 7, el sombrero Piri, y estamos cerca del agua. El golpe que hacen los rayos solares en el agua y el rebote va por nuestra cara, por lo menos quemamos toda la cara, o sea, ese efecto resolana. Bueno, ese efecto resolana también ocurre acá con los animales. Y ellos tienen que regular eso. La convección, el segundo mecanismo, es la emisión de calor consistente en la transferencia mediante la movilización física de las partículas que rodean al animal. Acá, alrededor del animal, digamos, hay moléculas de calor que están permanentemente, y si el pelo es largo, esas moléculas van a ser más abundantes entre los pelos más, digamos, cerca del cuerpo del animal. Y si el pelo es corto, esas moléculas van a ser en menor cantidad. Cuando hablamos entonces de la transferencia, estamos hablando de la convección, es la transferencia mediante la movilización física de las partículas que rodean al animal. Y muchas veces, como consecuencia de esa movilidad, las moléculas de aire que tocan la superficie se desplazan transportando digamos, el calor corporal hacia afuera o arrastrando el calor corporal hacia afuera, especialmente el calor que está rodeando a esos animales. El tercer mecanismo viene a ser por conducción. Se entiende la pérdida de calor transferido por diferencia de temperatura entre dos sistemas vecinos. Acá estamos hablando ya dentro del cuerpo del animal, hay tejidos mucho más internamente, está más caliente, externamente menos caliente. Entonces, cuando esa diferencia de tejido en cuanto a la temperatura
es manifiesta más hacia la parte externa. Entonces, por diferencia de temperatura, el calor interno sale del animal hacia la parte externa. Este mecanismo cumple importante función en la transmisión de calor del interior del organismo hasta la superficie de la piel. Entonces, dependiendo de la conductibilidad de los tejidos, hay tejidos que son mucho más, digamos, con más facilidad de conducción de los calores. Entonces, eso hace de que podamos tener animales mucho más eficientes en la regulación de esos calores. Y por último viene por el mecanismo de la evaporación. Se realiza a partir de la energía térmica que el organismo debe ceder para que se produzca la evaporación del agua. Cuanto mayor sea eso, este proceso se cumple sobre la superficie del animal. El paso del agua al estado gaseoso arrastra calorías que sustrae la carga calórica del animal. El fenómeno de evaporación se produce desde la superficie del animal en las siguientes circunstancias. A, al pasar el aire expirado por las partes húmedas de las vías respiratorias. B, la transpiración, es decir, por la activación de las glándulas del sudor, las sudoríparas. C, a través de la piel por difusión de agua desde los tejidos subcutáneos sin intervención de las glándulas sudoríparas. Y D, por evaporación del agua proveniente de lameduras o salpiques que se deposita sobre la superficie de la piel. Esta vía puede ser fortuita o provocada intencionalmente por el animal. Por pérdida de saliva a consecuencia del babeo que se produce cuando los animales se hallan muy agitados, especialmente cuando un animal está acalorado, le llaman, está con hipertermia, desarrolla un mecanismo de babeo, un mecanismo abre la boca, respira por la boca y empieza a acelerar su respiración y luego ya empieza a babear. Entonces ese babeo hace que arrastre moléculas de calor del interior al exterior y trate de regular su temperatura corporal. Este es un dibujo donde se ve las diferentes zonas medidas, las diferentes zonas medidas del cuerpo, en donde se produce mayor evaporación, en un vacuno de características cebuinas, ¿verdad? Entonces se ve acá en el brazuelo, es donde prácticamente produce una evaporación entre el 80 a 100% en ese lugar. Luego tenemos en esta zona, estamos hablando de zona de la paleta o digamos de la espalda, ¿sí? Donde se produce en su segunda mejor eficiencia. Y luego posteriormente ya tenemos acá en el cuello, con los pliegues de la papada y compañía, entonces mayor superficie de evapotranspiración. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Escucho. Entonces pasamos a la siguiente. Las principales diferencias que existen entre los dos grandes grupos de animales de bovinos, ¿verdad? Estamos hablando de Bos taurus y el Bos indicus.
Estamos hablando vos índicos, vos tauros, vos índicos, vos índicos, vos tauros. ¿Están viendo la proyección? Sí, profe. ¿Pueden leer esos animales? ¿Cómo? No, pueden leer a ese animal. Siempre yo digo, el veterinario que sabe interpretar y leer a los animales, ese no tiene competencia. Entonces, una cosa es mirar, otra cosa es observar. ¿Sí? Entonces, podemos mirar, pero a la vez observar ciertos detalles en los animales que nos brindan muchísima información. Y lo que siempre vamos a tener frente a nuestro es su estampa, es decir, su fenotipo. ¿Qué entienden por fenotipo? Genial. Viene a ser la estampa, viene a ser la apariencia externa. ¿Sí? Ahora, en ese fenotipo se puede expresar su genotipo. Ah, ¿cómo? Este es un ejemplar de una raza determinada. Y esa raza determinada tiene sus genes. Tiene, digamos, caracteres que se expresa en su fenotipo, en su estampa, propias de esa raza. Entonces estamos hablando ya de que no vamos a ver los genes, pero vamos a ver su expresión fenotípica de esos genes, la expresión fenotípica de esos genes. ¿Qué pueden ver acá de esta raza en cuanto a su expresión genotípica en el fenotipo? Vamos a empezar a leer este animal. ¿Qué les parece? Espera un ratito. Espera un ratito. Es un bovino. Es una vaca. Es un toro. Es un toro. Entonces, ahí vamos a empezar a leer. Es un bovino. ¿Qué leíste ahí? ¿Leíste la especie? ¿Leíste la raza? ¿Leíste? ¿Qué leíste? La especie, un bovino, genial. Y ese bovino, ¿pueden descifrar esta raza? Vamos a seguir leyendo, bueno. Es un bovino de la raza tal. Esta es una raza branco. Y tiene pinta también por el cuerno, mejor dicho, que es una raza. El branco es más bien mocho. Por el cuerno es una raza, ¿cómo se llama ese? El colorado grande. Que se creó en el King Ranch de los Estados Unidos. Se me fue el nombre enseguida, ya va a volver. Es el pelaje. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pelaje tiene? Seguimos leyendo que era macho entero, reproductor. ¿Qué más podemos decir? Seguir leyendo.
Macho reproductor. ¿Es un macho macho o macho menos? Según lo que vemos. ¿Qué les parece? Hola. ¿Me siguen? Sí, profe. El reproductor. ¿Hablan guaraní? Sí, Bate copio, doctora Peipicho Forro. ¿Qué es un picho forro? Hola. Entonces estamos hablando, es un bovino, pelaje rojizo. ¿Qué tiene particularidad su picho forro? Ahí con el picho forro. Profe, ¿cómo El se dice en prepucio. español? No me venía la raza. Santa Gertrudis. ¿Quién pinta Santa Gertrudis? ¿Qué era que le iba a decir? Mira un poco. ¿Se ve el cursor? Sí se ve. ¿Qué eso es? ¿Ese sería su genitalia? Los testículos, ¿verdad? Sí. Tiene buenas proporciones testiculares. Mira el picho forro. ¿Qué ven ahí? Parece más para abajo que los... Exacto. Mira un poco esta distancia. ¿Se ve la línea? Sí, Hasta el suelo. ¿Sí? Y es esta más distancia grande. hasta el Ujú. suelo. Entonces, este un animal tiene un prepucio largo y si bien tiene buenas características o proporciones carniceras, según lo que se ve, necesitamos nosotros indefectiblemente cuidar este aspecto del prepucio, que no se lesione con maleza y compañía, espinosa especialmente. Entonces, si este animal tenemos así esta característica, vamos a destinarle con un grupo de vacas en lugares más limpios, en pasturas más limpias. Entonces, ¿qué más vemos acá? Macho, macho, macho menos. Sería un macho. La expresión de la cara que te dice. Se parece más a un novillo, a un toro, a una vaca. ¿Sí? Entonces, al mirar nosotros, este músculo está acá, se llama escaleno. Cuando hay buenas proporciones, un cuello grueso, buena proporción de este músculo, quiere decir ¿Cómo se que llama, profe? escaleno, Perdón, no entendí. escaleno. Escaleno. Ok. ¿Conocen ustedes esos boxeadores? Se les ve a los boxeadores que tienen acá, cuando tienen mucho ejercicio por medio y mucha pichicata, especialmente
de andrógeno, testosterona y compañía, hace crecer esos músculos. Esos procesadores a lo mejor en forma artificial, pero estos ya depende de la testosterona que está produciendo este ejemplar, que le da características de macho. Entonces, eso es leer los animales. En una coloración rojo cereza, como se ve acá, cuando en este sector, ¿se ve? En este sector y en este sector están mucho más oscuros que este sector, está indicando también de que es, desde el punto de vista del pelaje, es un animal bastante masculino, con bastante lívido. Con bastante lívido. ¿Qué es el lívido? ¿Qué entiende por lívido? El deseo. El deseo, vamos a decirle en términos sencillos, el deseo sexual del macho hacia la hembra, y en pocas palabras el grado de calentura del macho especialmente. Entonces, un macho más fogoso, más libidinoso, es aquel macho que va a cubrir posiblemente mucho más hembras en una temporada de servicio. Bueno, eso es leer a los animales. Acá nosotros muchas veces le llamamos así en términos jocosos, acá en términos muy vulgares. Este es su orocuí, señores, señoritas. Este es su orocuí. ¿Por qué está catalogado así? O sea, yo le digo así, ¿por qué creen? Porque importa el tamaño del testículo. Claro, mira un poco. Si miramos bien, ¿es carnicero o es lechero? Cuando la línea superior va paralela a la línea inferior del cuerpo, nunca se encuentran. Estamos diciendo que es un animal carnicero. Además, desde la línea superior en el medio del dorso, pasando por el costillar hacia abajo, hasta la línea media del cuerpo. Todo este trayecto incluso está encorvado acá la parte de la costilla, hasta la línea media del cuerpo. Estamos diciendo, y mirando de frente especialmente, se ve que hay encorvadura, ¿sí? O hay una curvatura de las costillas bastante manifiesto. Eso, digamos, se denomina la distancia entre esta parte y esta parte, se denomina profundidad, y cuando las costillas están mucho más arqueadas, no son planas, sino bastante arqueadas, estamos hablando de un animal bastante profundo. Entonces, son características carniceras deseables, porque son caracteres que van a transmitirse de generación en generación por herencia. A ver, Abrinamus, es un Bostaurus. Mira un poco el prepucio corto. Esta proporción que está acá y esta proporción, ¿cuánto le dan? Este cuerpo, ¿sí? La distancia de la línea superior a la línea inferior y la distancia de la línea inferior hasta el suelo, ¿es igual o no? ¿O le supera al otro? ¿Cuál se supera ahí? ¿Esta distancia más corta o esta distancia más corta? Entonces, esas proporciones es lo que se miran cuando evaluamos animales. Necesitamos nosotros que tengan buenas proporciones, realmente de una profundidad de la línea superior a la línea inferior. Entonces, hay ciertas características de los bovinos que lo distingue, una característica, digamos, de carácter de Bostaurus,
o Bos indicus. Este es un Bos indicus, este es un Bos taurus. Este es un Bos indicus. Y estas son las diferencias, algunas de las diferencias. Entonces, diferencia entre Bos taurus y Bos indicus. Hablando en la región, podemos observar en la cabeza. El Bos taurus tiene una cabeza corta y ancha. El Bos indicus tiene una cabeza larga y estrecha. Las orejas en ángulo recto y redondeado están los Bos taurus redondeados. Largas y pendientes y cuando cortas son puntiagudas. En los Bos indicus. Generalmente cuando hablamos de cuernos, en los Bos taurus los cuernos son cortos y finos, y en los Bos indicus los cuernos son medianos a largos y fuertes. Hoy en día la tendencia es criar animales amochados o mochos genéticamente seleccionados. El cuello corto y ancho en el Bos taurus, corto y estrecho en el Bos indicus. La cruz sin jiba en el Bos taurus, con jiba en el Bos indicus. Dorso y lomo en línea horizontal en el Bos taurus, algo alto de cruz, bajo de dorso y lomo. Horizontal, alto de cruz, bajo dorso, lomo. Una pendiente. Tórax bien arqueado en el Bos taurus, costillas más derechas. Acá tienen las costillas más derechas y acá tienen las costillas más arqueadas. Pecho ancho y profundo. Y el Bos indicus estrecho y profundo. Espaldas musculosas en el Bos taurus, ancha y corta y caída en los Bos indicus. Cuarto posterior, masas musculares bien desarrolladas en el Bos taurus, masas musculares poco desarrolladas en el Bos indicus. Ahora están mejorando, ¿verdad? Miembros cortos, bien cubiertos de músculos en los Bos taurus, miembros largos con pocas masas musculares en el Bos indicus. Ubre grande, base amplia, inserción alta en perine y pezones desarrollados en Bos taurus, ubre pequeña en los Bos indicus. Inserción de la cola baja en el Bos taurus, inserción de la cola alta en el Bos indicus. La piel espesa, cubre ajustadamente papada, prepucio y vientre. En el Bos indicus la piel es fina, muy desarrollada y colgante, menos en razas de orejas cortas. Pliegues colgantes en la zona de la garganta, cuello, papada, vientre y prepucio. Adaptación. Los Bos taurus tienen mejor adaptación a zonas templadas y frías. Los Bos indicus tienen zonas tropicales, mejor adaptación a zonas tropicales y subtropicales. Es decir, estos Bos taurus genéticamente están diseñados para adaptarse bien al frío. En cambio, los Bos indicus genéticamente están bastante bien adaptados para adaptarse a las zonas calurosas. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia, acotación? Bueno. Voy a hablar un poco de lo que viene a ser la precocidad.
¿Qué entiende por precocidad? Hola. ¿Qué entiende por precocidad? Hola. Viene a ser la actitud que permite alcanzar al animal el desarrollo completo y adquirir las formas y funciones de un adulto en un tiempo menor al empleado por los demás ejemplares de la especie. ¿Qué quiere decir desarrollo? Hola. Bueno, vamos a continuar entonces para terminar rápido. Directo. Entonces el desarrollo no es otra cosa que cuando el animal ya empieza a tener funciones hormonales, especialmente desde el punto de vista reproductivo. Entonces cuando la vaquilla se transforma con características de vaca, o cuando la vaquilla ya empieza a ciclar y ya, digamos, entra en celo, ya está produciendo cierto tipo de hormonas sexuales, eso hace de que empiece ya a desarrollarse. Cuando más veces entra en celo, cuando llega a un desarrollo completo. Y tiene las formas de un animal adulto y las funciones de ese mismo animal adulto. Entonces, cuando hablamos de tipos de precocidad, tenemos una precocidad somática o simplemente precocidad y una precocidad genésica. Cuando hablamos de la precocidad somática o simplemente precocidad, está regida por factores de origen genético, así como por la disponibilidad de una buena alimentación para el animal. Depende de factores exógenos. La precocidad somática o simplemente precocidad depende mucho de factores exógenos. En cambio, la precocidad genésica depende de factores endógenos, especialmente responde a los efectos hormonales, lo que habíamos dicho. No es frecuente que ambos fenómenos se cumplan simultáneamente. La precocidad genésica anticipa a la somática, especialmente en la actividad sexual. Muchos entran temprano digamos, en la actividad sexual, pero no están llegando todavía, digamos, al crecimiento o a ganancia de peso o al peso que debe tener ese ejemplar para entrar en reproducción. Algunas características morfológicas de los animales precoces. Los animales precoces a simple vista se ven como que tienen los miembros más cortos y los diámetros más amplios. El tronco posee mayor diámetro, son más profundos y anchos. No se debe confundir con los enanos, no se debe confundir con el enanismo.
algunas medidas observables en este animal. Una medida de longitud, medida de profundidad, digamos, el frame score o la altura, la amplitud de las patas, tamaño testicular. Hay una serie de medidas que pueden tomarse en estos animales. En cambio, dice que el enanismo no responde a causas hormonales y las características de un individuo enano es que los individuos son individuos de menor peso al nacimiento, con visible anormalidad en la cabeza, tiene prognatismo evidente, los miembros son cortos y hay debilidad muscular y la mortalidad es elevada. Tipo de precocidad, tenemos una precocidad sexual, una precocidad de crecimiento y una precocidad de terminación. La precocidad sexual hace referencia al tiempo o edad que el macho y la hembra entran en servicio. Así existen hembras que pueden ser ya entoradas a los 17 meses de edad, incluso antes, hoy en día. Ya se anticipa, anteriormente necesitaba tener 24 meses, 2 años y pico, y lógico que se exige 2/3 de su peso vivo del peso de adulto en bovinos. La precocidad de crecimiento expresa la ganancia media diaria de peso y es el carácter de alta heredabilidad en el ganado. Es de suma importancia, especialmente en los invernadores, en los grupos de empresas, grupos empresariales que se dedican a hacer engorde de ganado. Y hay también la precocidad de terminación, es la capacidad que tienen los animales de alcanzar el estado de faena en un tiempo promedio menor al de su especie. En la hembra permite acumular reservas grasas antes del invierno y volver a ciclar rápidamente después de la aparición. Entonces eso hace también de que una hembra que tenga precocidad de terminación rápidamente también acumule reservas para en épocas críticas, especialmente después de su, digamos, de su parto. ¿Alguna pregunta? Y vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el crecimiento y desarrollo de los animales. Crecimiento no es otra cosa que el aumento de peso experimentado por los animales desde el nacimiento hasta su estabilización en la edad madura. Entonces el animal nace, después de nacer experimenta digamos, un periodo de crecimiento sumamente rápido que se llama periodo de autoaceleración. Y ese periodo de autoaceleración está regido por ciertos mecanismos hormonales, especialmente la hormona del crecimiento, y hace que experimente los animales rápidamente ganancia de peso. A partir del mes de edad, en los bovinos se produce con mucha intensidad, lo que se debe aprovechar brindándole al animal todas las condiciones propicias para aprovechar este fenómeno. Todos los animales tienen esa actitud y nosotros tenemos que aprovechar al máximo para sacar ventaja de esa característica de crecer que tienen esos animales, especialmente en el postnacimiento. También en el humano ocurre el mismo fenómeno.
un bebé nace con 3 kilos y medio y luego al poco tiempo ya duplica su peso y después ya triplica su peso. Rápidamente está ganando peso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está, digamos, en franco crecimiento. Así, también existen prioridades en el crecimiento de los tejidos. Primero crecen los nervios, después crecen los huesos, posteriormente crecen los músculos y último crecen las grasas. Es decir, cuando empieza a crecer, cuando terminó de crecer todo esto, entonces empieza a acumularse grasa. Entonces tiene esta prioridad de crecimiento. Entonces, lo primero que se hace es el crecimiento de los nervios, de los huesos, el esqueleto, de los músculos y último, digamos, crece la grasa. Cuando hay una hiponutrición, es decir, no se está alimentando bien esos animales, el orden en que afecta es disminuyendo. Primero se queman las grasas, luego incluso está afectando parte de los músculos, se debilitan los huesos, incluso hay también trastornos nerviosos más adelante. Entonces, esto es lo que ocurre con un grupo de ganado que tiene buena alimentación, moderadamente alimentado y mal alimentado. Entonces, tanto los nervios, los huesos y los músculos, así como la grasa, se manifiestan, digamos, en su máximo esplendor con unos animales bien alimentados. Moderadamente alimentados, los nervios, los huesos y los músculos están, digamos, que no están en su máximo esplendor, sino que tienen una cierta merma. Y cuando están mal alimentados, prácticamente todo viene a pique, tanto los nervios, los huesos, los músculos y las grasas, que prácticamente no se acumulan. Entonces tenemos animales que entran en anestro, no ciclan nunca, menos se va a preñar, están débiles y son bastante más enfermizos. También tenemos que saber que cuando ocurre ese fenómeno de crecimiento, es decir, el animal a través del tiempo va aumentando su masa corporal, también existen ciertos cambios. Por ejemplo, así un ternero mamón, es decir, un ternero que está al pie de la madre, presenta una cabeza relativamente grande y miembros largos. El tronco de su cuerpo parece algo corto. Entonces tenemos este aspecto: cabeza grande, tronco corto y patas bastante elevadas. Estamos hablando de animales bastante elevados, patas largas. Ese es el aspecto, digamos, de un ternero que está creciendo. Un ternero mamón tiene relativamente fuerte la cabeza, largo de miembros y cuerpo corto. Acá, miren este aspecto del ternero. Este aspecto ya es un novillo a un año de edad, en donde ya cambia su fisonomía. Este era corto de cuerpo, este ya es largo de cuerpo. Entonces, al ser largo de cuerpo, aparenta que es mucho más bajo de alzada o estatura. Novillo de un año, comparando con el ternero, tiene una cabeza más liviana, la caja algo más amplia, sus miembros resultan proporcionalmente más cortos que la del ternero porque su cuerpo es largo. Y tenemos ya un animal adulto, un novillo adulto, amplio desarrollo del tronco,
amplio desarrollo del tronco. En longitud como en profundidad del costillar, longitud como profundidad del costillar, hacen que la cabeza de los miembros parezcan bastante pequeñas en proporción al cuerpo. Y tenemos también un novillo adulto criado en un clima tropical. Mira un poco, este es un clima bastante adaptado a climas más frescos. Este novillo con el embate del ambiente o con los embates del ambiente tuvo que readaptarse a esos ambientes inhóspitos, entonces sufrió merma en su productividad. Novillo adulto criado en clima tropical, donde los retrasos experimentados en su desarrollo han afectado el crecimiento y la evolución del tren posterior y de la caja. La cabeza de los miembros resultan largos y el aspecto general es muy pobre. ¿Sí? Desde el punto de vista carnicero, por ejemplo, este está lejos de este ejemplar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Dale. Y acá tenemos los 4 tipos de animales según el tiempo o según el crecimiento que han tenido. Un animal, un ternero mamón, un animal a los 1 año. Ya un novillo adulto, estamos hablando de 2 años y pico, y un novillo adulto que se adaptó a un ambiente inhóspito, especialmente tropical, se quedó así. De hecho, hoy en día los novillos son, por el grado de genética que tienen y por los grados de cruzamientos que se realizan, son fenómenos los animales que se están criando hoy en día a campo en nuestro país. Son muy, muy lindos. ¿Por qué hay estos cambios? ¿Por qué hay estos cambios? ¿Por qué acá más cabezón, más corto, acá es más largo y aparenta de que es más de baja estatura? Bueno, porque existen lo que se conoce las ondas de crecimiento. Estas ondas de crecimiento ocurren en los animales. La primera onda se denomina axial o primaria. Arranca desde la zona del cerebro y sigue 2 líneas, una hacia adelante, aumentando el tamaño del hocico, y otra hacia atrás, produciendo el crecimiento del animal a lo largo. Entonces empieza acá una línea que se dirige hacia adelante, hacia abajo, hace que crezca, digamos, la parte del hocico. Y de ese mismo punto, otra línea que va hacia atrás y hace que crezca el animal en longitud. Axial o primaria se llama esa línea. Luego tenemos la segunda línea que se llama, la segunda onda, mejor dicho, que se llama la onda apendicular. Estamos hablando de apéndice, estamos de los miembros. Se inicia en la parte media de la caña y consta de 2 fases. Una se dirige hacia la extremidad del miembro y da el tamaño definitivo del pie. Y la otra se dirige hacia arriba a lo largo de los miembros y determina el crecimiento en altura. Entonces, este es el otro. De acá estamos hablando la onda apendicular. Estamos hablando de que se presentan 2 bases. En la extremidad de las patas se produce. Una se dirige hacia abajo, terminando el crecimiento de los pies, y de ese punto hacia arriba hace que el animal crezca en alzada, en estatura. Y la tercera onda se denomina, la tercera onda de crecimiento se denomina onda de crecimiento descendente. Se desenvuelve cuando empieza a decrecer las otras anteriores y se encarga de desarrollar en forma longitudinal las costillas, y por ello se denomina onda de crecimiento descendente. También se encarga de hacer crecer en ancho los diferentes huesos largos. Entonces, esta es la línea descendente, la onda descendente.
Según Hammond, una gestación de bovino de 9 meses se divide en etapas. Tiene una primera etapa que es de huevo o cigoto. Se inicia a partir de la concepción, de la unión del óvulo con el espermatozoide. Dura de 10 a 12 días esta etapa de cigoto y prácticamente no hay ganancia de peso. Luego pasa a la segunda etapa, que se llama etapa de embrión. Dura un mes. Existen profundas modificaciones de los sistemas morfológicos y funcionales. Hay diferenciación de los distintos tejidos, órganos y sistemas con poca modificación del peso. Tampoco hay tanto crecimiento en la etapa de huevo cigoto y en la etapa de embrión. Luego pasa a la tercera etapa, que sería la etapa de feto. Se inicia a partir de los 45 días en adelante y se presenta de la siguiente manera. Edad en meses, peso del feto dentro de la vaca. A los 2 meses, el feto dentro de la vaca pesa de 5 a 8 gramos. A los 3 meses, 100 a 200 gramos. A los 4 meses, 500 a 800 gramos. A los 5 meses, 3 kilos. A los 6 meses, 6 a 8 kilos. A los 7 meses, 8 a 12 kilos. A los 8 meses, 15 a 30 kilos. Y ya al nacer, generalmente estamos hablando de una raza grande, de 50 kilos al nacer. Si ustedes ven, miran que hasta los 2 meses, 5 o 8 gramos no son nada. 3 meses, 200 gramos prácticamente no es un peso, digamos, de crecimiento bastante acelerado. A partir del 6º mes, mira un poquito, 5º mes, 3 kilos. En el 6º mes duplicó esos 3 kilos. En un mes duplicó. Para llegar a estos 3 kilos, se pasó 1, 2, 3, 4 meses. Y para duplicar estos 3 kilos, en un mes ya se duplicó. De 6 a 8 kilogramos. A los 7 meses va de 8 a 12 kilogramos. Y si nosotros miramos acá, cuando hacemos una palpación entre los 2 a 3 meses, encontramos una preñez chiquita, eso lo denominamos preñez chica. De los 4, 5 meses, 500 a 3 kilos, ahí encontramos una preñez mediana. Y a partir ya tocamos ya a la palpación un animal, la cabeza del animal o los miembros del animal en el fondo del vientre, dentro de la vaca, estamos hablando ya de una preñez grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos una preñada grande, quiere decir que necesita muchísimos nutrientes, porque, mira un poco, a los 6 meses, 1, 2, 3, de 6 meses, a los 6 meses de 8 kilos, pasó a 50 kilos. Prácticamente quintuplicó su peso en ese lapso de 3 meses. 3 a 4 meses. Entonces, es muy importante manejar la nutrición de los animales en ese aspecto de las vacas lecheras en su última etapa de preñez, en el último tercio de preñez, a los efectos de que puedan producir buenos terneros dentro de la madre. Esta es la curva de crecimiento. El nacimiento tiene una curva que va en franco ascenso, se llama fase de autoaceleración. Acá, cuando está entrando en la pubertad, hay una inflexión y luego ya viene, prácticamente la curva viene acá, se autoinhibe, deja del animal de crecer y se denomina autoinhibición. ¿De qué mecanismo depende todo esto? Depende de factores hormonales, factores ambientales.
los factores de peso al nacimiento, peso al destete, raza, grado de sangre, sexo y edad de la madre, influyen mucho en el crecimiento de estos animales. También tenemos un término que se conoce como crecimiento compensatorio. Es un fenómeno que se produce en los animales jóvenes que fueron sometidos a un periodo de restricción alimentaria y se refiere a la capacidad de recuperación de peso o teniendo un aumento promedio superior en comparación con los animales que no sufrieron ninguna restricción. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay dos grupos de animales. Un grupo tiene una ganancia promedio de 500 gramos por día. 500 gramos por día cada animal. Ese grupo, de que nació hasta que se transformó en desmamante, no tuvieron ni un tipo de drama, y más después de desmamante tampoco, porque tuvo siempre alimento a disposición. Pero otro grupo de animales que se le alimentó no tan bien, no tuvo el mismo desempeño de crecimiento, la ganancia de peso fue menor. Vamos a suponer que una ganancia de peso de 250 gramos por día en comparación a 500, prácticamente la mitad, no más es. Luego, a ese animal que sufrió la restricción alimentaria, se le restituyó el alimento, se le alimentó mejor. Entonces, ese grupo de animales empezó a ganar más peso promedio que el primer lote. Entonces, estamos hablando, ya está ganando, por decir, 700 gramos por día. Y el otro sigue ganando sus 500. Bueno, entonces, cuando hay una diferencia con el primer lote de 200, estamos hablando 700 menos 500 gramos, son 200 gramos de más que está ganando el segundo lote que había sufrido la falta de alimento. Esa diferencia de 200 gramos por día animal se denomina crecimiento compensatorio, que hace el lote que sufrió de no haberse alimentado bien. Bueno, trata de suplir esas carencias que había sufrido anteriormente y llegar a un peso adecuado en comparación al primer lote. Y no le supera al primer lote, pero se coloca ahí cerquita al final digamos, de la alimentación, la temporada de alimentación. Entonces, ese fenómeno de recuperación en los animales jóvenes, de crecer, digamos, una proporción extra de su crecimiento habitual, se denomina crecimiento compensatorio. Es una forma interesante de comprar animales, para comprar animales jóvenes, flacones, malnutridos, desparasitamos y le ponemos en una buena pastura y ahí va a desarrollar con creces ese crecimiento compensatorio del cual estamos hablando. Va a tener, digamos, un crecimiento extra interesante y esos animales en poco tiempo se van a transformar prácticamente en animales de una estampa diferente, un animal de un fenotipo bastante espectacular, digamos, comparando cómo ingresaron, ¿verdad? Entonces, este lote de animales, este grupo de animales son los que realmente, animales jóvenes, son los que realmente responden bien a ese, digamos, a ese tratamiento alimenticio con respecto al crecimiento compensatorio. Este grupo de animales está en franco crecimiento. Y existe otro término que se refiere, digamos, viene con crecimiento, pero confunde mucho a la gente el desarrollo con el crecimiento animal. ¿Qué era el crecimiento? A ver si alguien me puede ayudar. Bueno, el crecimiento es un simple aumento de peso. Aumento de peso que experimenta el animal. Ganancia de peso.
En cambio, el desarrollo se refiere a las modificaciones que sufre el animal en su conformación, aptitudes y funciones en relación al aumento de la masa corporal. Entonces, ¿qué es lo que cambió el animal? Bueno, cambió su conformación, se transformó en un animal adulto con cierta característica femenina o masculina. Tienes actitudes, estamos hablando, tiene una actitud productiva. Esta tiene pinta de productora de leche, no tiene pinta de productora de carne. Y las funciones, lógicamente, produce carne o produce leche. Entonces, está con una correlación directa al aumento de la masa corporal. Al aumentar la masa corporal también aumenta esta conformación, aumenta estas actitudes y también sus funciones. ¿Alguna pregunta, sugerencia, acotación? Bueno. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejarlo acá. Por favor, pongan presente en el chat. Muy bien, lo dejamos por hoy acá. Ya vamos a mejorar la señal la próxima. Ya vamos a estar con el Zoom adquirido, ¿verdad? Hasta luego.